Colombianos, mucha atención porque se revelan detalles de la audiencia del joven Sica que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay. Los datos son aterradores. Y es que se conoció en exclusiva las diligencias que adelantó la Fiscalía contra el menor de edad que atentó contra la vida del senador Miguel Uribe Turbay. La audiencia era reservada por la gravedad de su contenido y los detalles de la investigación. Y es que es un capítulo hasta ahora desconocido para el país en el marco de la investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Estaba en las audiencias preliminares, adelantadas contra el menor de edad capturado el mismo día por el esquema de seguridad del congresista. Se conoció en exclusiva las diligencias y los detalles revelados por la Fiscalía en la imputación de cargos y la solicitud de una medida de internamiento para el menor. La audiencia se llevó a cabo de manera virtual, mientras la fiscal del caso, la defensa y la jueza se encontraban en puntos distintos de la ciudad. El menor permanecía acostado en una cama de la Clínica Colombia. El SICA adolescente apareció en un recuadro de la audiencia virtual, con bata de hospital, atado a un catéter que se alimenta con las bolsas de suero pegadas a la cama inclinada. El menor estaba en la mitad del recuadro, disponible y a la vista de todas las partes en la diligencia. La cara era la de un niño, uno que no tenía claro por qué estaba frente a la cámara y pues que entendía los pocos detalles, artículos, sentencias y argumentos de la fiscalía para insistir en que es el responsable del atentado criminal. Aunque sabe lo que hizo, la recomendación de su abogado en otra ventanilla de la audiencia virtual era negar todo. Cuando la fiscal terminó la imputación de cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, de acuerdo con el trámite correspondiente, la jueza les preguntó a las partes si quedaron dudas de los señalamientos del ente acusador. No hubo reparos más allá de varias aclaraciones de la misma jueza. Cuando le preguntaron al menor si aceptaba su responsabilidad en los hechos narrados, se escucharon las únicas palabras que pronunciaron durante toda la diligencia: no acepto cargos. Lo dijo con tanta seguridad que en ese momento parecía tener experiencia en un escenario completamente desconocido para él. No tenía antecedentes y por tanto nunca estuvo en una audiencia como imputado. Entrada a la imputación de cargos, el informe del fiscal del caso hizo una cronología del día de los hechos y de cómo el adolescente fue identificado por la comunidad, capturado por las escoltas y policías que estaban en el sector, señalado como responsable de atacar al precandidato presidencial. El ente acusador reveló las declaraciones de testigos, los policías y el esquema de seguridad que participaron en la aprehensión del menor una vez escucharon los disparos en medio de la multitud que estaba en el parque El Golfito del barrio Modelia, el espacio que escogió Miguel Uribe Turbay para pronunciar su discurso. Durante la diligencia, la fiscalía expuso en detalle la declaración de una escolta, justamente el que estuvo en el momento y en el lugar del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. El mismo que segundos antes inició la persecución del menor hasta detenerlo a una cuadra de distancia del Parque El Golfito, luego de esquivar algunos disparos del adolescente. De este testimonio se destaca que aparentemente y en medio de la multitud estaban los cómplices del atentado, pues aseguró que el escolta, que cuando el menor disparó, 2 personas se lanzaron a sacar al adolescente del gentío. Luego llegó la reacción de la policía y del esquema de seguridad y ya sabemos quiénes son, ¿no? Los de chaqueta blanca con azul y otro sujeto que también estaba ahí y que lo detuvieron por algunos segundos, pero que luego lo dejaron libre. Dice aquí el escolta: yo estaba observando al senador Miguel Uribe Turbay dar su discurso y en ese momento escucho los disparos y me percaté. Veo que hay una persona de sexo masculino de camiseta verde con estampado en la espalda y pantalón de jean azul, con textura delgada, trigueño y cabello largo, con la mano derecha sosteniendo un arma de fuego. Alrededor de esa persona había 2 personas más tratando de sacarlo de la multitud, dijo la fiscal del caso. Mientras la delegada de la fiscalía leía las declaraciones que vinculaban de manera directa al menor con el atentado criminal, este simplemente no se movía de la cama del hospital, apenas parpadeando, y la nitidez de la cámara en la audiencia virtual deja ver los golpes productos del linchamiento tras su captura. Para este señor Copajita que lo partió y que aún nos quedan muchas dudas en su testimonio. El escolta continuó su relato y dice: comencé a correr tras esa persona y una vez se percata me hace un disparo. Temiendo por mi integridad física, reacciono con mi arma de fuego. Hago 3 disparos a esa persona y aproximadamente a 10 metros esa persona vuelve a girar y realizó otro disparo. Es lo que leyó la fiscal en la declaración del escolta. ¿Y cuál es el reporte de el ICF? Pues durante la audiencia un capítulo fue estremecedor. La jueza, luego de escuchar la imputación de cargos, le dio un espacio a la funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que presentaran el perfil psicosocial y los antecedentes que reposaban en la entidad sobre el menor.
El relato de la delegada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hizo una radiografía perturbadora de la infancia de este adolescente. Un historial de violencia intrafamiliar, con al menos 5 ingresos o anotaciones específicas en institutos relacionados con agresiones, abandono y comportamientos violentos del menor en diferentes espacios. Dice aquí la directora o la funcionaria del Instituto de Bienestar Familiar, con la tía del adolescente indicando que el progenitor le pegaba puños, patadas, le decía groserías y lo regañaba. Le dice, lo voy a romper, que si tiene que pagarlo, lo paga, lo trata a los madrazos y la situación llevaba presentando bastante tiempo. Fuentes del proceso señalan que el menor estaría a partir de la recomendación de su abogado tras un principio de oportunidad con la fiscalía. La posibilidad de una rebaja de pena a cambio de entregar información que permita llegar a los autores intelectuales del atentado contra el senador Miguel Uribe. El menor sobrevivió al ataque criminal, el que fue protagonista. Su vida fue entregada a la suerte y a la reacción de las autoridades. Y es verdad, aquí el menor recorrió una distancia realmente preocupante donde no le da opción de poder escapar. O quizás alguien lo está esperando en alguna moto, pero en ese momento lo dejaron solo cuando ya lo habían herido. Quienes lo contrataron no contaban con que saliera con vida de ese atentado. Esperaban que los escoltas lo mataran en la reacción, pero terminaron salvándolo. Y eso es la preocupación de los que están dentro de este atentado, ¿no? Y lo más preocupante de lo que está pasando con esto, es que Miguel Uribe ha estado internado ya, va a completar casi un mes de este atentado y le han realizado muchas intervenciones que la medicina y todos dicen cómo es posible que este señor sobreviva tanto tiempo, señores, y a todas estas intervenciones. Los usuarios lo dicen, porque Miguel Uribe Turbay ingresó el 27 de junio a otra nueva cirugía, señores. ¿Cómo les parece? Y aquí lo dice un usuario. Según los medios, Miguel Uribe ha soportado más de 6 cirugías en 20 días. En estado grave y aún resiste otra más. Ni el cuerpo humano ni la lógica médica aguantan tanto. Algo no cuadra. ¿Estamos ante un mártir político fabricado? Es lo que la gente se pregunta, porque el último comunicado de la Fundación Santa Fe fue el siguiente y esto fue el 24 de junio, en la mañana. No se pronunciaron sobre la cirugía ni el éxito de la cirugía, pero la esposa es la que da el parte de que todo salió muy bien el viernes pasado. La fundación decía, a solicitud de la familia, informo que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa bajo manejo de unidad de cuidados intensivos. Ha recibido de forma permanente y específicamente en las últimas 72 horas los cuidados médicos y quirúrgicos, entre ellos traqueostomía y gastrotomía, pertinentes a la desescalada de su estado crítico, entrando a una nueva fase subaguda al superar 16 días de evolución del incidente. Su condición es grave y su pronóstico neurológico es reservado. Continuamos realizando el cuidado integral y multidisciplinario requerido con monitoreo permanente de sus constantes vitales. Dicen los médicos que todos sus organismos vitales andan bien, que el cerebro está mandando las órdenes correspondientes. Es lo que dice. Reiteraremos que los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán en el momento en que existan varios cambios clínicos, dice aquí el comunicado, y de ahí no se ha vuelto a saber más, pero la esposa en su Instagram dijo lo siguiente: hoy Miguel entra a un nuevo procedimiento, en nuestras palabras, un nuevo milagro. Siento la necesidad de comunicarles este paso porque se han convertido cada uno de ustedes en mi fuerza y mi soporte. Miguel los necesita con sus oraciones, fe, amor y buena energía para nuevamente acercarnos más al milagro de su recuperación. Apelando al amor que cada uno de ustedes nos ha manifestado, les ruego unamos en oración profunda. Hoy pongo en mis oraciones a todas las personas que están transitando momentos de dolor, en especial a todos nuestros compañeros de UCI y a sus familias. Nos abrazamos en el mismo dolor, pero también en la misma fuerza y fe. Unámonos a la 1 p.m., momento en que Miguel será intervenido, decía aquí la esposa del señor Miguel Uribe Turbay. Después dice, Miguel sigue en cirugía. Los procedimientos que le han realizado hasta el momento han salido muy bien. De la mano de Dios y de todo el equipo médico, seguimos en oración para que todo culmine satisfactoriamente. A uno lo deja pensando muchas cosas, porque después salió la esposa de Miguel Uribe Turbay confirmando que el político había salido bien de la cirugía que había durado 7 horas. Esto a través de sus redes sociales, la esposa del precandidato presidencial entregó esta nueva información sobre la reciente operación a la que fue sometido el viernes. La incertidumbre de mucha gente, ¿no?
pero Tarazona informó previamente que la cirugía está programada para el viernes a partir de la 1 p.m. Se conoció que también le iban a intervenir la pierna afectada al precandidato presidencial. En un emotivo mensaje, Tarazona pidió a sus seguidores unirse en oración, dada la naturaleza crítica de la operación y el pronóstico reservado que el político mantiene desde el pasado 7 de junio. Después de pasadas las 6 p.m. de la tarde, la esposa de Uribe Turbay actualizó la información en su perfil de Instagram, confirmando pues que los procedimientos de su esposo seguían muy bien, ¿no? Sin embargo, dice acá el último comunicado de ella: Miguel salió muy bien de los procedimientos realizados el día de hoy, con mucha alegría en el corazón. Le doy gracias a todos los médicos que intervinieron en su cirugía. Nuestros héroes. Hoy dimos un paso más a su recuperación. Gracias por construir este camino juntos. Gracias a cada uno de ustedes, especialmente gracias a Dios y a la Virgen María. ¿Cuál fue el último parte de Miguel Uribe? Pues el que les leímos del 24 de junio. Entre las intervenciones realizadas de la fundación se destacó pues esa traqueostomía y gastrostomía, calificándolas como pertinentes para la desescalada de su estado crítico. Dicen que todavía tiene la bala alojada en el cerebro y hasta que no se desinflame, pues no podrán extraerla. Pero también dicen que sus órganos vitales andan pues muy bien y demás y no ha tenido ninguna recaída. Estos procedimientos se siguen sumando en la recuperación del político, cuyo pronóstico ha sido delicado, ¿no? Pero la esposa de pues Uribe llega y publica esta foto con una imagen religiosa de la Virgen, una foto de matrimonio de pues Miguel Uribe y su esposa, y con la foto de su hijo dirigiéndose a la Virgen. ¿Ustedes qué opinan de esta imagen? ¿Por qué hacen este tipo de imágenes en un momento tan crítico? Y es que al senador Miguel Uribe le instalaron una demanda por pérdida de investidura por parte de 2 sindicatos que dijeron que en el mitin político del día del atentado el señor estaba participando en política y que no podía, ¿no? Sin embargo, el alto tribunal del Consejo de Estado pues inadmitió la demanda de estos 2 sindicatos, que generó una ola de rechazo que busca la pérdida de investidura del senador, ¿no? Aunque el auto de inadmisión de esta demanda aún no está disponible porque faltan las firmas de algunos magistrados, se pudo establecer que se inadmitió porque los demandantes no habrían señalado cuáles fueron las normas que se violaron o no son claras las pretensiones. Pero esta fue una demanda que instauró la Confederación de Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa pues rechazó también esta demanda pues a Miguel Uribe por su estado de convalecencia, ¿no? Sin embargo, Paloma Valencia dio una entrevista que pone a muchos a pensar. La señora dijo que está dispuesta a renunciar a su precandidatura presidencial porque Miguel Uribe tenía que ser presidente. ¿El atentado fue un acto de campaña premeditado que salió mal? ¿Ustedes qué dicen? Pues miren a Paloma lo que dice sobre esta demanda que le habían instaurado al señor Miguel Uribe, pero también habla de que milagrosamente se puede estar recuperando y ser el presidente de Colombia. O sea, el Centro Democrático ya prácticamente lo da por hecho. Hágame el favor. Pues mucha polémica, rechazo e indignación ha generado una demanda que llegó al Consejo de Estado con la que piden quitarle la curul al senador Miguel Uribe por hacer actos proselitistas y de precampaña el pasado 7 de junio, justo el día en el que se presentó el atentado en su contra en Bogotá. Lo que dicen los demandantes es que Uribe Turbay utilizó su posición institucional y su reconocimiento como congresista para obtener una ventaja política indebida en favor de su aspiración electoral. Además, que por ese acto que él hizo en Bogotá, el cual calificaron como ilícito, expuso su vida, es decir, casi que le echan la culpa del atentado. Una de las primeras reacciones llegó por parte del partido del senador, el Centro Democrático, desde donde aseguran que esta demanda es infame y oportunista, además de moralmente reprochable. La demanda fue presentada por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía. Esto fue lo que dijo la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Contrasta muchísimo la solidaridad, el afecto que ha despertado Miguel Uribe con la bajeza de algunas personas. Tal vez la más ruin ha sido las que pretenden señalar como autotentados o mentiras, pero lo más bajo que hemos visto es que mientras está luchando por su vida, haya quienes pretenden quitarle la curul. Creo que cada uno saca en los momentos difíciles lo que tiene en su corazón. Pero no solo desde su partido apoyaron a Miguel Uribe, también desde Cambio Radical se pronunció el senador Carlos Motoa. La demanda que hemos conocido contra Miguel Uribe carece de fundamento. No está ninguna de las causales que establece pérdida de investidura frente a los congresistas. Por el contrario, es una actividad legítima
estar en continuo contacto, comunicación, informando al electorado de los ciudadanos que hemos realizado desde el Congreso de la República. Hace parte de nuestros derechos políticos. Esto confirma el acoso permanente que sufre la oposición. Más temprano hubo otros dos pronunciamientos importantes sobre el tema. Desde la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa aseguraron que el sindicato que presentó la demanda es una minoría y no representa a los empleados del sector defensa. Además, la Asociación Nacional de Servidores Públicos Civiles no uniformados que prestan su servicio al Ministerio de Defensa emitió otro comunicado en el que califican la demanda como inoportuna e insensible y contraria a la lucha sindical. 8 de la noche, 28 minutos, inoportuna, insensible, son muchas las palabras que han utilizado varios sectores para describir esta demanda. Senadora y precandidata Paloma Valencia, gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue. Valentina, Silvia, un saludo muy especial para ustedes, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes con esta noticia, pues que como vuelvo y lo digo, es que contrasta mucho lo que cada quien tiene en su corazón y lo que los momentos difíciles le sacan, ¿no? Yo creo que a nadie se le ocurriría que en una situación como esta a alguien se le ocurra que lo que hay que hacer es tratar de quitarle la curul a un senador que sufrió un atentado y que está luchando por su vida. Es como simplemente tan extraño. Claro, uno de los argumentos que utilizan en esta demanda es que dicen que en calidad de senador Miguel Uribe Turbay realizó actos de proselitismo político y de precampaña ese 7 de junio, ese sábado, cuando estaba allí en el Parque El Golfito. Y quiero arrancar preguntándole, usted también es precandidata. Al mismo tiempo es senadora por el mismo partido del senador Miguel Uribe del Centro Democrático. ¿Hay algún impedimento para que usted como senadora y precandidata de esa colectividad o cualquiera de quienes están en la lista como también la senadora María Fernanda Cabal, Andrés Guerra y Paola Holguín, ¿hay algún tipo de restricción para que ustedes tengan contacto con las personas o hagan este tipo de eventos como en el que estaba el senador Miguel Uribe? Absolutamente no, entre otras cosas porque los congresistas como los diputados, los concejales y los funcionarios que somos elegidos popularmente no tenemos prohibición de hacer política en ningún momento, es decir, nosotros estamos en campaña permanente y los 4 años, porque esta es una actividad absolutamente competida y es muy diferente, digamos, la manera como se ejerce la profesión o el trabajo de congresista que cuando usted es presidente de la República, que en cambio sí tiene una prohibición, como los alcaldes, como los gobernadores, de participar en política, porque manejan el presupuesto municipal, departamental o nacional. Sí, en el caso nuestro se trata de un proselitismo, digamos, casi que verbal, que no tiene ningún problema, pero entre otras cosas, no es causal de pérdida de investidura que usted esté haciendo campaña. Eso es absolutamente falso. De hecho, cabe recordar que ese sindicato no demandó al presidente Petro cuando hizo eventos multitudinarios en esta misma época, hace exactamente 4 años, el evento de la PE, todos esos eventos gigantescos que hizo el entonces candidato Gustavo Petro y que luego nos enteramos que fueron pagados con la plata que consiguió su hijo Nicolás, con varios personajes vinculados con la corrupción y con tantas otras cosas. Entonces, pues sí sorprende un poco que en medio de semejante tragedia humana que está viviendo Miguel, su familia, sus seguidores, pues a alguien se le ocurra que lo que hay que hacer es quitarle la curul. Sí, Claro, entonces no les gusta cuando son ellos, ¿cierto? Pero Gustavo Petro, cuando estuvo enfermo, que lo operaron por posible cáncer y demás, esta gente rajó todo el tiempo de él y les dijo que era un drogadicto, que estaba quién sabe dónde, que mejor dicho, ¿no? Ellos sí pueden conspirar y cuando son ellos, ahí sí son intocables. Pero miren lo que dijo Paloma Valencia frente a una posible renuncia a su candidatura para que Miguel Uribe sea presidente. Blanco es y gallina lo pone. ¿Qué tal? Este atentado ahora los está beneficiando notablemente. Y el candidato que está subiendo en las encuestas, pues se encuentra internado y en estado grave, pero Paloma Valencia está dispuesta a renunciar para que él sea presidente. Increíble. Las vicisitudes y las dificultades de la política, yo siempre trato de ser muy respetuosa con todas las personas y creo que si usted le pregunta a las personas de izquierda si alguna vez yo les he faltado el respeto o les he dicho algo indebido, creo que todos le contestarán que no es así, porque yo sí tengo muy claro y hago el esfuerzo a pesar de que cuando a uno lo agreden, uno tiende a subir también el nivel de lo que está diciendo, siempre hago el esfuerzo de pensar pues que en este país vamos a vivir todos, tenemos que caber todos y que tenemos que lograr que se entienda, pero yo diría, esto no es un problema de la derecha y la izquierda, porque yo le invito a que revise los candidatos de centro y me diga si le parece que son suavecitos. Aquí el país se ha ido acostumbrando a una lucha de convertir
a los adversarios políticos en caricaturas. Y como son caricaturas se ridiculizan, como son caricaturas se golpean, como son caricaturas se pueden sacar de contexto, se puede tergiversar lo que dicen, se puede uno casi que burlar porque la persona no existe. Y yo creo que parte de lo que tenemos que entender es que aquí todos somos personas, todos tenemos sentimientos, todos tenemos familias, todos tenemos sueños, y todo eso tiene que poder caber en una Colombia como la queremos todos. Los colombianos tenemos que empezar a darnos cuenta que un país donde a uno lo matan por pensar diferente no es un país viable como democracia, y que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Yo por supuesto todos los días, pero no de ahora, sino de hace mucho tiempo, tomé la decisión de tratar de siempre pensar que quien está enfrente mío es otra persona con sentimientos e ideas que pueden ser distintas, pero que tienen la misma valía como ser humano que uno. Entonces, sí, yo creo que esa es una invitación importante, y que ojalá muchos de los políticos que les gusta estar en la agresión, pues lo entiendan. Sí, sin duda lo más importante es reconocer que pues enfrente se tiene una persona con sentimientos, pero también con familia. ¿Qué decirle hoy, senadora, a la familia del senador Miguel Uribe Turbay cuando se conoce esta demanda pidiendo una pérdida de investidura, cuando sigue el enfrentamiento en redes sociales, incluso por parte de voceros del gobierno, cuando sigue esa tensión en el discurso? ¿Qué decirle a la familia pues, del senador, que hoy está precisamente muy pendiente de su recuperación? Que los queremos mucho, que nuestras oraciones todos los días y en todo momento son por la recuperación de Miguel, que le pedimos a Dios un milagro, que nos lo devuelva, para que él pueda seguir su carrera política, para que él pueda expresar lo que piensa. Yo creo que para todos, no solamente para quienes somos del Centro Democrático, pensar que Colombia vuelva a caer en ese abismo donde vamos a ver atentados, bombas, magnicidios, secuestros de militares, es un destino que nos aterra. Y yo creo que esto exige que la sociedad colombiana aprenda a caminar junta para poder enfrentar a los violentos. Aquí hay que trazar una línea, una línea que sea clara, absolutamente nítida. De un lado los demócratas de todas las orillas, y del otro lado los violentos, sin orilla política, sin justificación, sin quien los defienda. Porque lo que Colombia tiene que aprender es que la violencia jamás será el camino para construir un país como el que soñamos. Son las 8 de la noche, 48 minutos. Senadora, para despedirla, la he visto varias veces ir a la Fundación Santa Fe, no dando declaraciones, sino de verdad sintiendo ese dolor por su amigo, por Miguel Uribe Turbay. Si pudiera decirle hoy algo, ¿qué le diría? Que se recupere, que confiamos en que Dios le va a hacer un milagro, y que si sale bien de todo esto va a ser presidente de Colombia. Si sale bien de todo esto, va a ser presidente de Colombia. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esta afirmación tan asegurativa? ¿Ah? Increíble, señores, que esta señora pues ya dé por hecho que Miguel Uribe tiene que ser presidente de los colombianos por sufrir un atentado. Qué cosas, ¿no? Y empiezan a catapultarse para ser líderes después de que este partido está prácticamente desahuciado. Muy bien. ¿Eso significa que usted estaría dispuesta a dejar su precandidatura? Yo creo que sería el gesto mínimo después de lo que ha vivido. Son las 8 de la noche, 48 minutos. ¿Qué tiene alguna noticia sobre la evolución del senador? No, infortunadamente no hemos sabido más que las declaraciones de la clínica, y pues yo no creo que uno pueda especular sobre la salud del senador Miguel, ni mucho menos. Yo creo que hay que circunscribirse a los dictámenes médicos y a las informaciones que nos da la familia. De acuerdo. Son las Bueno, aquí quedan en evidencia lo que persigue el Centro Democrático utilizando este atentado para catapultar a Miguel Uribe si se recupera. Hágame el favor, ustedes ya lo tuvieron, las declaraciones del joven sicario, también lo que dijo Paloma Valencia y todo esto que se está cocinando, señores. Colombianos, hasta acá este video, muy amables por escucharnos y nos vemos en uno próximo.